Y abrimos el micro, la columna de seguridad social que compartimos cada lunes de la mano de Nicolás Riquelme, delegado de ATE ANSES Rosario, cada lunes hablando de un trámite distinto. Y en el caso particular de hoy vamos a estar conversando sobre qué hacer cuando uno no cobra el salario o la asignación. ¿Cómo se procede en este caso? Bienvenido, Nico. Lautaro y Noelia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Lau, hola, ¿cómo están? ¿Cómo arrancamos el lunes? Bien, hoy decíamos un poco fresca la mañana, pero bueno, a mí me gusta el fresquito. Bueno, para gusto de los colores. Totalmente, Yo totalmente. prefiero algo más cálido, Más pero bueno, entendemos que cuando es cálido también es húmedo acá, así que también, viste, claro. estamos No hay un punto habitando las medio. contradicciones, Sí, claro, habitando contradicciones siempre. totalmente. Bueno, un lunes particular Ujú. para quienes ayer terminamos cerca de las 9 de la noche, un poco tristes pero orgullosos de lo que se transmitió ayer. Así que bueno, vamos a arrancar con la columna. La Bien. columna de hoy, bueno, estamos recibiendo un montón de consultas con respecto a que la gente no entiende por qué no está cobrando tanto la asignación como el salario familiar. Ujú. ¿Sí? Entonces, queríamos centrarnos en esto. ¿Qué está pasando con respecto a los cruces de datos de personas beneficiarias, de asignaciones familiares o de ya sea asignación universal o salario familiar? Se están dando unos cruces con migraciones, ¿sí? En donde se ve que se está haciendo un tipo de auditoría o revisión que tiene que ver con que los ingresos del país o salidas del país que no estén registrados en la base de datos de migraciones genera un error de pago. ¿Qué quiere decir? Cuando las personas no viven en la Argentina o no hay un registro de este movimiento migratorio, se da por sentado que la persona no está habitando el suelo argentino. Claro. Entonces, se suspende la asignación familiar. ¿Sí? Bien. La gente por ahí viene enojada, claro, porque hace quizás en algún momento fueron a algún viaje, fueron ya sea de vacaciones o por trabajo o ir a comprar algo a algún otro país cruzando la frontera y fue hace 5 años. Entonces no entienden el motivo por el cual se corta la asignación. Bueno, Ujú. esos registros migratorios que no están asentados de hace años están suspendiendo las asignaciones familiares. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Sí. Bueno, acudir al ANSES sin turno con Perfecto. la documentación que acredite que la persona estuvo residiendo en el país. Primero podemos acercarnos a consultar a ver cuál es el motivo, ¿sí? Y a partir de ahí volver con algún tipo de documentación. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando viene la persona y vemos que el error tiene que ver justamente con que ya sea el titular o el relacionado, que es el menor, no están residiendo en el país, se pide un informe a migraciones y este informe nos da cuenta de cuál es el registro que falta. ¿Sí? Ujú. Y esta Como esto, documentación, perdón, que decías que constata que estuvo en el país, ¿cuál podría ser, por ejemplo? ahí vamos. Perfecto. Cuando no se da cuando este informe que emite migraciones Ujú. le falta este registro y la persona ya fue a migraciones, solicitó que esto se solucione y vemos que a partir de un tiempo considerable no hay un movimiento, Ujú. ¿sí? Se puede traer documentación del día a día. ¿Qué quiere decir? Documentación civil, la libreta de que el niño fue a la escuela, algún estudio médico que acredite que el niño Bien. estaba en el país, o inclusive cursos que se hayan hecho, tanto Ujú. del menor como de la persona adulta por la cual está generando el error el sistema de incompatibilidades. Claro. ¿Ok? Bien. Estamos hasta ahí. Estamos. Se emite un informe digital y se hace un reclamo por los meses en los cuales esta persona no haya cobrado y que coincidan con estos movimientos migratorios. Ujú. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí podemos recuperar
el monto del salario establecido para cada uno de los meses o la asignación universal establecida para cada uno de los meses que fueron denegados por incompatibilidad. Bien. Así se podría solucionar este error que tiene que ver justamente no con una lectura de la base de datos de ANSES, sino con una lectura interministerial que es con migraciones. ¿Sí? Es esta falta de este registro migratorio la que suspende las asignaciones familiares. Bien. ¿Sí? Otro error que estamos viendo que es posible de incompatibilidad. Las personas por ahí no tienen un ingreso fijo, ¿sí? Los progenitores no tienen un ingreso fijo en blanco, pero en el sistema aparece que hay una declaración jurada superior al salario mínimo vital y móvil. Siendo realista, nosotros no sabemos de dónde se está leyendo esta declaración jurada, ¿sí? ¿A qué apuntan? Apuntan a que hay ingresos dentro del grupo familiar que no están registrados, ¿sí? Como cualquier persona que trabaja en negro, ¿sí? Pero que son mayores al salario mínimo vital y móvil. Ya la semana pasada hablábamos más o menos de cuánto está el salario mínimo vital y móvil, 300 y piquito, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saca el sistema este dato? No, realmente no lo sabemos, no sabemos con qué cruza, así que en ese caso lo que existe es un trámite que se llama declaración jurada de ingresos, donde la persona que es titular del cobro puede acercarse a ANSES también sin turno y generar una declaración jurada que tiene un expediente digital en donde puede dar cuenta de si tiene ingresos en negro. Recordemos que hoy en día todo se paga por transferencia, uno tiene un número de quit, tiene una billetera virtual, eso pertenece a un sistema financiero que seguramente está medio en la mira con respecto a los derechos de asignaciones familiares, como de todos los derechos, con la mirada de este gobierno que tiene que ver con el recorte de derechos, ¿no? Exacto. Entonces, esos registros quizás sean los registros que están dando cuenta de que hay ingresos mayores a el salario mínimo vital y móvil. En caso de que eso sea así, lo podemos declarar en la declaración jurada, ¿sí? Bien. A ver, hay posibilidades de gastar $100.000 sin declarar nada. Bueno, nosotros, la gente que cobra asignaciones, tenemos la posibilidad de generar esta declaración de ingresos, aunque sea un poquito más del salario mínimo vital y móvil. Quizá uno recibe 400.000 pesos o en su defecto usa la billetera para transferir un alquiler de 400.000 pesos y quizá eso sea lo que está generando la incompatibilidad. Claro. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Sí. Bueno, perfecto. Otra situación de posible corte de asignaciones es que se hayan pasado varios periodos, o sea, varios años en los que no se haya presentado la libreta, ¿sí? Alguien que cobra asignación universal por hijo, que no venía presentando la libreta, o sea, no venía presentando que el niño estaba escolarizado o que tenía la vacunación al día y el control médico anual. Eso genera una incompatibilidad y se puede levantar presentando la libreta de ese año correspondiente. En este caso, el 2025, uno si no viene cobrando la asignación universal y también no entiende por qué, porque no tiene trabajo en blanco, porque no gana más de 2.140.000 pesos, que es el tope máximo para cobrar salario familiar inclusive, bueno, ¿qué es lo que pasa? Quizás no venimos presentando la libreta, la realidad está heavy para todos, pero la responsabilidad de quién es beneficiario de la asignación universal por hijo es presentar que el menor tiene un control anual, que tiene las vacunas al día y que está escolarizado. ¿Sí? Bien, perfecto. Eso para asignación universal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cobramos salario familiar como trabajadores en relación de dependencia y durante un mes no se nos liquidó el salario familiar? Bueno, tengamos en cuenta que uno accede al salario familiar siendo trabajador en relación de dependencia porque hay un empleador que genera las declaraciones juradas de ese trabajador. ¿Sí? Todo sistema de ANSES tiene un corte para liquidar. El sistema de asignaciones familiares SUAF, que es el salario familiar de trabajadores, genera el corte por lo general
del 16 al 20 y pico. Entonces, si las declaraciones juradas no son anteriores al corte de ANSES, el sistema ¿qué va a hacer? Va a pasar del menor, va a leer que ninguno de sus dos progenitores ese mes tiene una declaración jurada de trabajador y va a querer pagar asignación universal a la madre, porque no encontró un trabajador en relación de dependencia. En ese caso, la liquidación, la declaración jurada del empleador va a entrar posterior, y cuando quiera liquidar asignación universal, va a ver que hay un trabajador en relación de dependencia. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el trabajador? Puede venir, consultar, pero va a tener que esperar al mes siguiente para cobrar el salario familiar. Cuando el sistema lo lea como trabajador, le va a liquidar automáticamente los 2 meses de salario familiar correspondiente por esta demora del empleador al presentar las liquidaciones. Bien. ¿Qué pasa cuando uno reclama salario familiar o asignación universal por hijo? No es que lo que uno no cobró lo perdió, porque esto es un derecho. Entonces, uno tiene derecho a reclamar los meses que estén indebidamente impagos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Uno no pudo ir a cobrar la primera vez que se cobra, que es por ventanilla, y quizá eso genere un error a futuro para poder cobrar el próximo mes. Entonces, esos meses hay que reclamar. Cuando uno tiene 2 periodos impagos, ya sea de asignación universal por hijo o salario familiar, se genera un error que imposibilita las próximas fechas de cobro, o sea, las próximas liquidaciones. Entonces, se viene ANSES con turno de asignaciones familiares, en ese caso sí, y se reclama lo que se tenga que reclamar. Uno tiene derecho a reclamar salario familiar o asignación universal hasta 2 años para atrás de los meses impagos que estén indebidamente impagos. Bueno, ¿sí? Importantísimo, Nico, esto que venías remarcando, ¿no? De que se puede porque hay derecho a reclamar lo que esté atrasado. Y me detengo y trazo un pequeño paralelismo con la columna que hacías el lunes pasado, para consultarte un poco cuáles son esos grises donde el sistema puede hacer una trampita, ¿no? Y hay que estar atentos. Y pensaba en el tema de las auditorías médicas que nos comentaba la semana pasada, que si uno por X razón pierde el turno, no puede asistir, el sistema automáticamente entiende que le estás dando tu consenso para que suspendan el pago de una cantidad de prestaciones. Entonces digo, a este tipo de situaciones, ¿a qué posibles trampitas, ¿no? El ciudadano debe estar atento? Además de que, bueno, sabe que cuenta con ir a ANSES a sacarse las dudas. Bueno, a ver, este paralelismo que vos trazabas, Lauti, es claro la diferencia que hay entre, por ahí, los vouchers educativos y las asignaciones familiares. Uno tiene derecho, en un derecho ya establecido como la asignación universal o el salario familiar, a reclamar a 2 años para atrás, y lo que esté impago indebidamente, es decir, ya sea por error del sistema, porque no se haya ido a cobrar, o por error del empleador, uno tiene derecho a reclamarlo. Ahora, este sistema de salario familiar es ya bastante antiguo, o sea, recordemos que la asignación universal es un derecho basal que se genera allá por los años 2000 y piquito, 2006, 2007, ya se empieza a generar esta discusión para generar este derecho. No tiene muchos grises porque está bien generado el sistema. Claro. ¿Sí? Los grises aparecen más en estas cuestiones de la improvisación de un gobierno que intenta recortar por donde sea, ¿sí? Riéndose en la cara de cada uno de los beneficiarios, como la pensión no contributiva por invalidez. Claro. A ver, a dejar en claro, hay gente que están auditando que tiene discapacidades de por vida, ¿sí? Personas no videntes,
personas que por ahí tienen alguna incapacidad de movilización, están en silla de ruedas. O sea, es un chiste que, porque ellos lo toman como chiste, es la forma en la que ellos abordan estas situaciones que tienen que ver con la clase más vulnerable de nuestra sociedad, hacer venir a auditar o hacer ir a auditar una discapacidad permanente de por vida, ¿sí? Entonces, la diferencia está justamente ahí, en la improvisación de un gobierno ante un derecho ya establecido como es la asignación familiar por hijo. La asignación familiar por hijo tiene categorías muy claras de a quién le corresponde y qué no, y tiene la capacidad de que desde que se creó, que va incluyendo gente, no excluyendo. En su momento los monotributistas no cobraban, después los monotributistas empezaron a cobrar, los topes siempre van en alza, nunca van hacia abajo, ¿sí? Se agregaron inclusive monotributistas como categoría I, J, K, titulares de asignación de pensiones y jubilaciones. Entonces, digo, la diferencia entre un derecho que incluye, ¿sí?, y diferentes programas que son paliativos, parches, ya sea en gobiernos populares, programas que incluyan desde ciertas poblaciones en particular, o tribuneros, como hablábamos la semana pasada, de la lógica de este gobierno con el voucher para escuelas privadas, ¿no? Que es, bueno, la lógica en la que se mueve este gobierno. A ver, nosotros dejamos más que claro que repudiamos esto que se está generando de la evaluación a nuestros compañeros y compañeras estatales. Eso es otra medida tribunera que tiene este gobierno, más teniendo en cuenta que todas las personas que fueron evaluadas, el 98% de los compañeros y compañeras estatales que fueron evaluados aprobaron ampliamente la evaluación, ¿sí? Nosotros a su vez tenemos una evaluación de desempeño como trabajadores estatales, y esto justamente es lo tribunero de este gobierno, ¿sí? Nosotros estamos alerta pero tranquilos porque sabemos que nuestros compañeros y compañeras están sobrecalificados para los puestos que ocupan, o sea, tienen una vocación de trabajadores públicos que bueno, no se ve quizá en otros países, y bueno, una identidad propia del trabajador estatal. Así que, bueno, justamente lo linkeábamos con esto porque tiene que ver con cómo el gobierno aborda las cuestiones de derecho, ¿sí? Nosotros estamos yendo a un paro el 22 de mayo para dejar en claro que cada uno de nosotros nos evaluamos día a día en el compromiso de estar espalda con espalda con la gente, ¿sí? Nosotros entendemos que nuestros trabajos son los derechos de cada uno de los compañeros y compañeras beneficiarios de la seguridad social, de PAMI, de cada uno de los organismos que están abordados por compañeros con una identidad muy, muy clara de que vamos a defender inclusive, ¿sí? Totalmente. Nico, muy completo como siempre, y recordamos que cualquier duda, cualquier inquietud se pueden acercar a ANSES y consultar allí. Te esperamos la semana que viene. Les mando un abrazo y bueno, un saludo para todos los que nos escuchan ahí lunes a lunes. Un abrazo grande. Un abrazo.